Esta mañana sujeté esta palabra a los presbíteros, puesto que el Señor ha puesto dos inquietudes en mi corazón, y yo les pedí a ellos que determinaran cuál de las palabras sirve para el momento que están viviendo. Me parecía buena la selección. La verdad es que es una palabra que el Señor me dio hace tiempo y que la estoy compartiendo ya en distintos contextos, y siempre empiezo diciendo que es una palabra que el Señor me dio a mí, y que es una palabra para mí, y que al parecer, por lo que eligieron los pastores volver a predicarlo, todavía el Señor me tiene que convencer, porque Él quiere que yo siga escuchando este mensaje. Entonces vamos a revisarlo una vez más. Es un tema que apela a la fe y apoya la fe a la vez. En esto de la fe en el Señor. A ver, aló. Este mensaje en realidad tiene dos títulos, y el primero es el título a la introducción y el segundo es el título al mensaje. No es que sea tan largo que los dos tienen el título, pero para saber para dónde vamos. Este mensaje se trata del Cronos y el Kairos y el propósito de Dios. Ese es el primer título: el Cronos y el Kairos y el propósito de Dios. En la Escritura hay como 4 palabras que se usan para referirse al tiempo, pero yo voy a hablar solamente de 2, que precisamente son estas 2 palabras, el Cronos y el Kairos. Los dos se pueden traducir usando una palabra semejante al tiempo, por ejemplo, hora o periodo o tiempo. Pero las dos palabras no significan lo mismo. El Cronos es una palabra que se refiere al tiempo reloj, al tiempo que es marcable, que es medible. De esta palabra en griego nosotros sacamos varias palabras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el sincronizar, que se usa mucho en la computación. Se usa de esto, ponerse a tiempo, actualizarse. El anacronismo, algo que está fuera de tiempo. La cronología, ¿cierto?, de la vida de alguien, la cronología, por ejemplo, de Jesús, que aparece en Lucas y también en Mateo, ¿no? El cronos también se refiere a una crónica, es decir, que un relato histórico, pero por tiempos, ¿no? El cronómetro, los deportistas saben que es un cronómetro. O sea, los nadadores, por ejemplo, los corredores, saben muy bien que es un cronómetro. Todo esto nosotros sacamos de la palabra cronos, que es un tiempo medible, tiempo que se puede medir en segundos, minutos, horas, y también a veces semanas y meses y años, pero es medible. Se supone que esta reunión va a durar 2 horas, y para eso usamos un concepto que se refleja en la palabra cronos, es medible. Más o menos sé cuándo va a terminar. La otra palabra es Kairos. Kairos también se refiere al tiempo, pero no es un tiempo medible necesariamente. Es decir, que tiene sus límites, pero los límites no se marcan en minutos ni horas, sino que se refiere más bien a épocas, estaciones, sazones, tiempo en el sentido de un periodo
cumplido una especie de calidad de tiempo más que cantidad de tiempo, y eso es una buena definición de las dos. El cronos se refiere a la cantidad, el kairos se refiere a la calidad. Hay algunos versículos incluso que en donde nosotros podemos ver estas dos palabras que se usan en el mismo versículo, pero no significa lo mismo. Por ejemplo, en Hechos 1, 6 y 7, dice: estaban reunidos los apóstoles con él y le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Y él les contestó: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento. Y ahí están las dos palabras: ni la hora ni el momento en cuando esto se va a producir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 también tiene una referencia a esto. Dice en versículo 1 y 2, dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas. Y ahí en ese caso la primera palabra es kairos, los tiempos. Ni las fechas, la segunda palabra es cronos. En el Antiguo Testamento hay un texto súper conocido, incluso que hace bastante tiempo atrás, seguramente 2 décadas atrás o 3, se escribió una canción popular usando este texto de base, que es ese texto que dice que hay un tiempo para todo, ¿no? Tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para llorar, tiempo para... Eso es kairos, no es cronos. Hay una época, hay un periodo. Entonces, cuando estamos hablando de estas dos palabras, cronos se refiere a la hora y kairos a la época. Específicamente, ahí tenemos las dos diferencias. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? El cronos, el kairos y el propósito de Dios. Y esta, como digo, tiene 2 títulos, así que en realidad este mensaje se llama 4 horas atrasado. 4 horas atrasado. Si llegas aquí 4 horas atrasado, o sea, perdón, 4 días atrasado. 4 días atrasado. Si uno llega atrasado, eso quiere decir que lo que estaba sucediendo ya se acabó. Si tú vas a ver los fuegos artificiales esta semana y llegas media hora atrasado, estáis sonado. Ya tenéis que esperar todo un año para... Por lo menos en ese lugar, ahora me han informado de que esto de los fuegos artificiales se están dando en distintos días, en distintos lugares, en distintos horarios, y no sé qué sentido tiene ya. O sea, para mí me parece chabote ya. O sea, es para el 31, para el primero que salen los fuegos artificiales. Claro, lo están haciendo una semana después, 2 días antes, cuando quieran. Bueno, es otro tema. Pero hay un tiempo para todo. Para mí el tiempo de los fuegos artificiales es justo cuando cae hora 0 el día primero del año. Y eso es kairos, mezclado con cronos. Dije, hay un tiempo para todo. Eso es el kairos. Pero puse cronos cuando hablé de la hora. Y ahí, usando las dos palabras en griego, intercambiablemente. Pero no se puede mezclar en el sentido. Y vamos a ver esto a través de algunas situaciones que vamos a ver. 4 días atrasados. A veces en la vida las cosas no suceden cuando nosotros pensamos que deben suceder. Yo diría muchas veces, no algunas veces. Las cosas no suceden al ritmo nuestro, ¿cierto? Pedimos algo a Dios y ahí quedó. ¿Y qué hago? Esperar. Pero esperar nervioso, esperar con entendimiento, esperar porque estoy obligado a esperar, porque Él es Dios.
¿sí? Pero a veces las cosas no suceden al ritmo mío. ¿Y qué sucede cuando eso pasa en la vida de nosotros? De partida empezamos a desesperarnos. ¿Ah? Claro, la desesperación entra al corazón y empezamos a pensar, ¿qué va a pasar? Si Él no hace algo luego, ¿qué va a pasar? Nos desesperamos y empezamos también a preocuparnos. Y ahí empieza a subir la presión arterial, ahí empieza a subir los argumentos, con las discusiones, y no, es porque estamos preocupados, ya empezamos a preocuparse. La preocupación muchas veces es el contrario de la fe. Si uno se pone a preocupar, es porque ya perdió la fe. ¿Ah? Y nos pasa agarrado, ¿no? Sí, claro. Porque las cosas no suceden al ritmo de uno. Muchas veces. Y no solo eso, sino que pasamos de la preocupación y la decepción, la desesperación, y finalmente, si sigue en el tiempo sin tener uno el entendimiento de este concepto, finalmente puede hasta caer en una depresión. Una depresión puede ser espiritual, incluso puede afectar todo el ser, su psiquis y todo, su corazón. Y empezamos a pensar, mientras van pasando los días, preguntándonos, bueno, ¿cuándo? ¿Y qué pasa? ¿Y hasta cuándo? Porque estoy pensando en el tiempo cronos, el tiempo del reloj. Empezamos a flaquearnos la fe, empezamos con frases como esta: aparece que no es la voluntad de Dios. Y peor todavía, decimos, no, lo que pasa es que Dios no me escucha. Dios no me escucha. Hice algo. Y empezamos a indagar por dentro, ¿qué es lo que hice? Porque el Señor no me escucha. ¿Sí? Y mucho de eso se da porque tenemos una falta de entendimiento. No es que Dios no me escucha. Y tampoco es que yo pequé. Es que estoy mezclando conceptos acá. Y peor de todo es que empezamos a echar la culpa a Dios. Empezamos a escuchar la culpa de Dios. Porque si Él hubiese hecho algo, nada de lo que yo estoy viviendo hubiese ocurrido. ¿Y quién tiene la culpa? Dios, porque no actuó. Y mucha gente, incluso llegando a ese punto, se van. Se van. Se van de la iglesia y ya no vuelven más, ya el Señor ya no me habla, ya no me quiere, ya no me pesca. Entonces, como las cosas no suceden como yo quiero, lo primero que voy a hacer es que voy a castigar a Dios con mi ausencia en la congregación. ¿Te parece o no? Pero sucede todas estas veces. Claro. Seguramente algunos de estos pensamientos hubiesen ocurrido también en la mente, en el corazón de Marta y María, ¿no? ¡Ay, Señor! Juan, capítulo 11. Veámoslo. Es un tremendo relato. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Eso siempre me llama la atención, ¿eh? Como que el pueblo era de María y Marta, pero no de Lázaro. Pero vivían juntos y son hermanos. No entiendo lo que Juan quiso decir acá. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Y así pues las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Y aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, después de los 2 días, dijo a sus discípulos:
¿cierto? Vamos otra vez a Judea. Que los discípulos le dijeron, maestro, ¿estás loco? Hace poco, eso no está, ¿no? Hace poco los judíos de esta región trataron de matarte a piedradas y otra vez quieres ir allá. Jesús les dijo, ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en el mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Voy para despertarlo. Los discípulos le dijeron, pero Señor, si se ha dormido, es señal que vas a ver. No entendemos nada. Pero lo que Jesús le decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro. Corrió el punto ahí, ¿no? Dice, Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado ahí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, bueno, vamos a morir con él. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resucitan en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir eso, Marta fue a llamar a su hermana María. Él le dijo en secreto, el maestro está aquí, le llama. Tan pronto como lo oyó, María se pegó un salto, se levantó, se fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía al pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece conocido esa estrofa, ¿eh? Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció en su corazón. Increíble la reacción de Jesús, ¿eh? Y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró también. Y los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio vista al cielo, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, que acaba de decir que creía lo que Jesús decía, dice, pero el Señor ya huele mal. ¿Por qué hace 4 días que murió?
Y Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y yo sé que siempre me escuchas, pero le digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir eso, gritó, ¡Lázaro! Gracias por los efectos. ¿Me parece? Así retumbó hasta el infierno. ¡Lázaro, sal de ahí! Y él que había estado muerto, ya lo pueden bajar al culto, ya que estaba muerto salió, con las manos y los pies atados, con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Este relato es la perfecta ilustración de este principio, para mí, por lo menos. El único que podría haber evitado el desenlace estaba debidamente informado. Marta y María mandaron a avisar a Jesús. Tu amigo querido está enfermo. Se entiende que dentro del mensaje estaba la idea, ven a verlo, venga a ayudarlo, venga a sanarlo. Y Jesús recibe la noticia y francamente no los pescó. Dice que recibió la noticia y bien, se quedó ahí tranquilito 2 días más. Lo que Jesús quería era asegurar de que estuviera bien muerto, de compadre. Era su amigo, pero él no lo llevó. Jesús, tu amigo querido, está enfermo. Y Jesús había dicho, esta enfermedad ya no va a terminar en la muerte. Pero Marta no se dio por enterado de lo que Jesús había dicho en la otra zona, porque estaba a 2 días de viaje de Betania. Claro, porque estaba enfermo cuando salió él, que dio el aviso. Digamos que estaba 1 día o 2 días de viaje, llegó, le dio el aviso, Jesús se queda 2 días más, en el entretanto Lázaro se muere y se hace el viaje ya de donde estaba a Betania. O sea, 1 o 2 días de vuelta al pueblo donde Lázaro ya no está vivo, sino que está muerto. Pero Marta no había escuchado, ni María había escuchado nada de esta conversación en la otra zona. A veces nosotros tendemos a unir todo el relato porque tenemos tantos años de iglesia encima. Nosotros vemos este texto a la luz del resultado, pero hay que entender que estas personas estaban viviendo algo tan nuevo, tan novedoso, que no habían escuchado ni leído de un relato ni similar. Y tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Por ejemplo, los discípulos, cuando Jesús dice, bueno, yo me alegro que yo no estaba ahí. Y yo me imagino que dentro de ellos lo escucharon tal como yo lo dije en la primera vez, corriendo el punto. Jesús murió y me alegro. Y ellos como que no entienden nada. Y menos cuando él dice, no, sí, pero la verdad es que no está muerto, está durmiendo. Ah, qué bueno que está durmiendo. Entonces Jesús dice, no, si yo tengo que ir a despertarlo. Pero Jesús, piénsalo bien. Si está durmiendo es porque a lo mejor ya no tiene la fiebre, se bajó la fiebre, ya no tiene la enfermedad, ya se va a poner bien, así que ¿para qué te vas a molestar? Hace 2 días tenía sentido, ahora no tiene ningún sentido. Más todavía que, no, hace mucho te quería matar y ahora quieres volver para allá. Después Jesús tuvo que darle un poco más de entendimiento diciendo, no sé, Lázaro ha muerto. Y yo quiero ir a verlo. Entonces Tomás, con toda su fe, dijo, bueno, ya, vámonos todos para que nos maten a todos. Oye, ¿qué fatalismo?
Está súper clara este discípulo de Jesús. Al final llegan y, acercándose a Betania, Marta se entera de que Jesús viene llegando. Entonces ella salió al encuentro, solita, con él. Y se encuentra con Jesús y lo primero que hace es que le echa la culpa a Jesús. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero llegaste 4 días atrasado, vos. Llegaste 4 días atrasado. ¿Qué te habría costado llegar a la hora? Si hubiese atinado, mi hermano estaría vivo. Y tú tienes la culpa. ¿Cuántas veces pensamos y decimos lo mismo? Se muere el marido y Dios tiene la culpa. Hay un accidente, un niño queda viciado por vida y Dios tiene la culpa. Y Jesús le hace algunas preguntas y le dice: pero tú crees que tu hermano va a vivir, ¿tú crees esto? Y ella dice: mira Jesús, yo sé que Él va a resucitar cuando resuciten todos. Cuando todos resuciten, ahí va a estar en el medio. Es interesante que la resurrección no es una doctrina del Nuevo Testamento, venía del Antiguo Testamento. Los judíos creían en la resurrección, todos menos los saduceos. Y una de las diferencias entre los saduceos y los demás líderes religiosos es que los saduceos no creían en la resurrección, pero todos los demás sí. Entonces ella, bien indoctrinada, decía: sí, por supuesto que va a levantar, digamos, al final, cuando ya se levanten todos, claro, él va a estar en medio de todo el grupo. Ahí Jesús trata de enseñarle un poco más, pero yo cacho que no entro, no entendía mucho lo que estaba pasando. Así que Marta vuelve a la casa, llama a María. María sale cantando el mismo tango. Si tú hubiese estado ahí, mi hermano no habría muerto. O sea, la misma actitud. Tenías la culpa tú, Jesús, ¿por qué no llegaste a tiempo? ¿Qué te habría costado llegar? Lo que pasa es que estas dos hermanas tenían su esperanza puesta en Jesús, está bien, pero en el cronos de ellas. Al único que ellos querían ver era Jesús, pero Jesús brillaba por su ausencia. No llegó ni al velorio, ni al entierro, y ahora llegas aquí para consolarnos. Bien hecho, Jesús. Te pasaste. Te pasaste. Al final, Jesús súper conmovido. Jesús era de pocos amigos. No tenía muchos amigos, porque Él conocía al hombre. Él no confiaba en nadie, porque conocía el corazón de la gente. Pero este sí que era su amigo querido. Y está conmovido, estremecido. Tanto así que, viendo a María llorar, viendo a toda la gente que venía y que salía con ella, llorando, Él se conmovió. Y cuando llegó a la tumba, también Jesús lloró. Primera y única vez que tenemos un relato de una expresión de emoción tan fuerte en Jesús. Era su amigo. Finalmente, Jesús tomó la palabra. Y Él dijo: ¡basta! No llegué 4 días atrasado, ni 2 días atrasado, ni 1 día atrasado. ¡Sal de ahí! Y en eso Lázaro lo escuchó y salió de la tumba. Porque Jesús no llegó atrasado, sino llegó en el kairos de Dios. Era el propósito de Dios que Él llegara
atrasado, según el Cronos, pero llegó a buena hora para glorificar a su Padre y para que el Padre glorificara al Hijo. Esto fue tan impactante para los judíos que varios creyeron en Jesús por causa de esta resurrección. Tantos que los líderes religiosos empezaron a preocuparse y decidieron ellos, tomaron la decisión de volver a matar a Lázaro para que la gente no siguiera creyendo en Jesús. Qué increíble, ¿eh? Lo querían matar otra vez. Yo pregunto, ¿de dónde estaban? ¿Qué estaban pensando? Si Jesús lo resucitó una vez, ¿qué le va a costar 2 veces? ¿No? O sea, vamos a tener que seguir matando a Lázaro ¿cuántas veces? Hasta que le echen. No, si no le entraba, no le entraba. Y Dios se glorificó. Jesús llegó, y llegó a la hora, no llegó atrasado. Llegó, vio, resolvió y glorificó a Dios. Y todo en buena hora. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Le pedimos algo a Dios el día miércoles y si no lo tenemos para el día domingo, pucha, nos desesperamos o incluso que nos enojamos con el Señor. Nos llenamos de dudas, de amargura por nuestra impaciencia y nuestra falta de entendimiento de este principio, que el kairos de Dios no es igual al cronos nuestro. Es decir, que Dios no funciona según nuestro reloj, sino según su propósito y dentro de su tiempo. Dios siempre va a obrar según su tiempo. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y su tiempo no es nuestro tiempo. Todos estaban nerviosos, llorosos, porque no entendieron por qué llegó atrasado, 4 días atrasado, cuando en realidad llegó en buena hora. Hay otros casos de esto. No es la única vez que aparentemente Jesús llega atrasado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 o 4 casos y dependiendo de la hora vamos a ver cuántos lo vamos a ver. Por ejemplo, tomemos el caso del hombre que nació ciego. Este hombre tenía yo estoy echando así una aproximación acá, tal vez 10 años, 12 años menos que Jesús en edad. Lo estoy echando así, más o menos así, porque sus padres aún viven. Y a menos que hayan sido de 80 años, él podría haber tenido, ¿qué? 20 años, 25 años, ya, digamos. O sea, nació ciego, pero nació acto después cuando ya Jesús ya estaba adulto. Yo nunca he vivido eso. Yo no sé si alguien ha tenido esta experiencia de tener un hijo ciego. Pero yo me imagino que debe ser horrible. Debe ser una pesadilla terrible. El niño no conoce a sus padres de vista, sino por el tacto y después por el oído. Pero no los puede ver, no sabe cómo son, no puede apreciarlos físicamente. Reciben el cariño, pero ni siquiera a veces saben cuándo están o cuándo no están, a menos que meten algún ruido por ahí. Luz no conoce. Cuando crece un poco más así, como un mocoso más o menos así, no puede salir a jugar con todo el resto porque no sabe dónde están los árboles, dónde están los baches, dónde están las piedras, dónde está la mesa, dónde está la silla, no sé, y se tropieza, se hace daño. Tiene que quedarse más bien en casa, territorio conocido.
Cuando un poquito más grande, los demás lo rechazan. No puede estudiar. En esos años no había escuelas para los ciegos. Más bien aprendía por lo que le contaban, pero nunca va a leer. Nunca va a poder apreciar su entorno. Y todo este sufrimiento que él está viviendo, la mamá lo lleva en su corazón, muy profundamente. Además de la preocupación, ¿qué va a pasar de él cuando nosotros ya no estemos? Sufrimiento por lado y lado. Imagínate qué significa esto. Y después vienen los discípulos con toda su luz y le hace la media pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o los padres? Ahora, la respuesta para ellos era obvio, porque este no pecó porque nació ciego. Entonces el mensaje es clarísimo. ¿Qué hicieron sus papás para que él naciera ciego? Esa es la pregunta. ¿Qué hicieron para que naciera ciego? Y Jesús dice: ni este ni los papás, sino esto ocurrió para que vean la obra de Dios. Jesús pudo haber llegado cuando esa guagua tuvo meses, pero no llegó. Llegó cuando era un hombre y lo sanó en el tiempo, en el kairos de Dios. Todo el resto uno dice: qué malo es Dios que lo hizo sufrir todo este... No, no, no. Dios no es malo. Dios tiene su tiempo y su propósito para todo. Hay otros ejemplos también. Voy a saltar algunos. Quiero llegar a Jairo, que está en Lucas capítulo 8. Jairo es un hombre que tenía una hija única y estaba enferma. Entonces dejó la casa y él mismo, él es un hombre importante, el líder de la sinagoga, es un hombre importante entre los judíos, todos lo conocían. Y él sale a buscar a Jesús porque su hija está enferma. Entonces se encuentra con Jesús y, para variar, está Jesús metido en una muchedumbre bastante grande y él dice: Jesús, sé que mi hija está enferma, ven por favor a sanarla. Jesús dice: ya vamos. Pero este Jairo está desesperado. Es su única hija. La quiere muchísimo. Y llega donde Jesús y con urgencia le ruega: ven a sanar a mi hija. Va a morir. Entonces Jesús dice: bueno, vamos. Empieza a caminar y de repente se para. Y Jairo lo mira, seguramente, y estoy imaginando gran parte de esto, ¿eh? yo me pongo en el lugar de él. Me imagino que Jairo lo mira y: oye, ¿qué le pasa? Vamos, la casa para acá. Pero Jesús siguió así, congelado, parado. Y empieza a mirar y dice: alguien me tocó. Y Pedro dice: pero Jesús, toda esta gente está alrededor tuyo, toda esta gente te está tocando, ¿cómo que alguien te tocó? No, sí, dijo Jesús, alguien me tocó. Y durante toda esta conversación, Jairo está aquí haciendo: oye, Jesús, ya, vamos. Sí, no, tranquilo. Alguien me tocó. ¿Quién fue? Y de repente una mujer llega y dice: yo te toqué. Una mujer que lleva años enferma, le tocó el manto de Jesús y se sanó. Y Jesús sintió seguramente que se le fue poder en el momento. Y ella dice, yo quería tocarte, ¿no? Y se da la impresión que ella no quería ser reconocida, no quería que nadie supiera. Pero ella fue sanada. Y en eso llega de la casa de Jairo el aviso:
Oye, no lo molesten más. Murió. Ponte en el lugar de Jairo. En vez de tomar un atajo, se fue por la calle donde está toda la gente y ahí se para y empieza a dialogar con esta mujer tal por cual. Le tocó. Y más encima Jesús quiere hablar con ella. Y empieza una discusión teológica con ella. Y ahora mi hija murió. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Seguramente incluso se puso a llorar. Jesús, ¿qué dijo? No te preocupes. Vamos. Llegó donde la hija, la sanó, la resucitó, se la devolvió a Jairo. ¿Llegó atrasado a Jesús? Según el reloj de Jairo, ¿no? Según el Rolex de Jairo, sí. Llegó atrasado. Pero él llegó en el tiempo del Señor. Llegó en el Kairos de Dios. ¿Y qué decimos frente a todo esto a Juan el Bautista? Juan capítulo 7. Juan, encarcelado por sus convicciones, él le dice al rey: no es justo que tú estés casado con la mujer de tu hermano. Entonces el rey dice, no, él lo tenía encarcelado, lo sacaba a Juan, tengo entendido que lo sacaba así como que da la impresión que lo sacaba cuando quería escucharlo y después lo mandaba a la cárcel, ¿no? Y lo mantenía ahí, entre vivo y encarcelado. Pero la mujer que tenía en ese tiempo, Herodes, que no era su esposa legítima, se enojó mucho con Juan. Buscaba la oportunidad de matarlo, se presentó la oportunidad, mandó a matarlo. Pidió a Herodes que lo matara. Imagínense, pónganse ustedes en el caso, en el lugar de Juan el Bautista. No tiene un buen pronóstico esto. Está encarcelado, la cosa no se ve bien, porque nadie habla al rey así, menos a la mujer, y se ve que está claramente está complicado. Y él manda a algunos mensajeros a Jesús con una pregunta: ¿eres tú? ¿Eres tú? Ahora hay que entender que Jesús es primo de Juan. Hay que volver a Lucas capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2 y repasar la historia de cómo nacieron y las historias de sus mamás, de sus papás y todo. Ellos se conocían de cabros chicos, son primos, y él de repente, no sé si será por la desesperación o no, pero de repente, después de haber vivido todo lo que vivió, después de vivir el ministerio más grande, siendo tal vez el profeta más grande del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, por la tarea que le tocó anunciar el Mesías, él al final, viéndose en estas circunstancias, le manda a hacer la pregunta: oye Jesús, ¿es por si acaso eres tú al que esperábamos? Él pasaba su vida anunciándolo. Y después manda a hacer esta pregunta. Tal vez, no lo sé, pero tal vez haya una duda en el corazón de Juan el Bautista. Total, manda la pregunta, Jesús manda la respuesta de vuelta y le cortan la cabeza de Juan. Jesús no llegó. No llegó. Ni en el Cronos de Juan, ni en el Kairos de Dios.
Porque no era el propósito de Dios sacar a Juan de la cárcel. No llegó. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de Juan? No es su propósito. En nuestro camino, su camino, en nuestros pensamientos, sus pensamientos, en nuestro tiempo, su tiempo, porque su propósito es superior. Hermanos, frente a esto solamente podemos sacar una conclusión. Aunque nos duela pensarlo, somos desechables. Somos desechables. El único permanente y eterno es Dios. Amén. Y Él lo hace todo conforme a su propósito en su tiempo. A veces los tiempos coinciden. A veces le pedimos algo y Él responde enseguida. Y otras veces pasamos toda una vida pidiendo algo a Dios. Y al final se produce como la conversión de mi suegro en sus últimos días. Su esposa había orado toda su vida cristiana, su vida de casada por su marido. Nunca dejó de orar por él. Yo me acuerdo muchísimas veces que estuve yo en el living de la casa de mi suegra, escuchando las oraciones por su marido. Y Jesús no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegaba. Pero al final llegó. Hay que ser fiel hasta el final. Porque no entendemos cuál es el kairos de Dios. Y queremos entenderlo todo dentro del cronos nuestro. ¿Y tú cómo reaccionas en medio de tus problemas, tus pruebas y tus temores? En medio de tu matrimonio disfuncional, en medio de tu enfermedad, en medio de tu noche larga que no termina, en medio de tus oraciones no contestadas y tus necesidades postergadas. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Y qué has aprendido? A esperar. Pero esperar, ¿con qué? Esperar ¿cómo? Que Dios llegue a resolver tus problemas a tiempo, según tu reloj. ¿O has aprendido a echarte a los brazos de papá y entender que Él tiene su tiempo? Y Él va a actuar conforme a su propósito. Hemos aprendido a tener fe a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de lo visible, aún viendo como al invisible, sin desmayar, sin cansarse, sin enojarse con Dios. Creer hasta el final, incluso hasta después del final. Dios nunca llega tarde. Él llega en su kairos, en su tiempo. Él siempre lo va a hacer de la mejor manera para glorificarse a sí mismo. Su propósito es perfecto, su tiempo también. Y ahora tenemos que contestar la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees tú esto?
crees tú